Hay momentos en los que te preguntas, ¿por qué no me llama ningún headhunter para ofrecerme un trabajo? ¿Qué tiene ese perfil que yo no tengo? Hoy lo descubrimos con 3 personas, 3 headhunters que conocen esa frontera mejor que nadie. Nuria Ventura es fundadora, coach y headhunter de Time to Grow, consultora referente en liderazgo y talento en gran consumo. Javier Cuesta es socio fundador de B&B Executive Leadership, que ha asesorado a más de 10.000 ejecutivos en todo el mundo y lidera proyectos de selección, coaching y transformación en todos los sectores. Y por último, Ramón Rodríguez, CEO y cofundador de Nova Talent, que conecta a más de 25.000 profesionales de alto potencial en más de 30 ciudades del mundo. Hablaremos de lo que te hace visible o invisible como potencial candidato en marketing. En Nova Marketing Leaders, los headhunters del marketing. En el podcast de hoy, ¿cómo ha cambiado la posición del director de marketing de hoy en día? Incorporar mucho la mentalidad del consumidor de experiencia de cliente, el cómo te va a percibir y generar ese diálogo con el consumidor de una forma distinta a la que se generaba antes. Hay mucha gente que cuando pasa a una posición de dirección le cuesta mucho dejar todo lo técnico porque es lo que le gusta. Entonces esa pregunta te la tienes que hacer siempre. ¿Hay algún formato de currículum que ayude y otro que descarte? En mi experiencia y en mi opinión, si Obama lo tiene en una página, cualquiera que nos escuche también. Yo siempre fomento mucho que se lidere con la pregunta, no que te hagas las 5 preguntas ahí para lucir, que sean conversaciones de negocio. Si no tienes feeling en las primeras 3 entrevistas con tu jefe, no entres en ese trabajo. Tomando buenas decisiones y balanceando bien los riesgos, cada 3 o 4 años, si tu compañía no te promociona, tendrás que buscar fuera. Hay ciertos candidatos que son conscientes que son buenos y se olvidan de enamorar. Primero hay que enamorar y luego negociar. Se nota mucho cuando os lo preparáis. Y hay veces que la experiencia que para ti es más relevante en tu currículum no necesariamente es la que más le aporta a mi cliente. No solo para ser CMO, pero sino para ser CEO, pues te va a ayudar, que es la multiculturalidad. ¿Qué es lo que te piden a ti los clientes? ¿Te piden marcas o te piden resultados? Dentro de estas escalas, ¿cuáles son los salarios que se mueven en cada una de ellas? Bueno, bienvenidos a Marketing Leaders. Gracias Javier, Nuria y Ramón por estar aquí. Como sabéis, en Marketing Leaders siempre hablamos con todos aquellos profesionales que están alrededor del mundo del marketing, ¿no? Como CEOs, directores de marketing, fundadores, y cómo no traer a los headhunters, que para mí siempre los he definido como los facilitadores, los que aportan su trabajo para que otros encuentren el suyo, ¿no? Y encuentren, si es posible, su propósito. Y bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, Nuria, así muy rápido antes de empezar el podcast, es si os gusta la palabra headhunter. Bueno, a mí no especialmente, pero es verdad que me da igual mientras sepan a lo que me dedico y cómo les puedo ayudar, con lo cual mientras puedan localizarme me vale. ¿Tú, Javier? Pues a ver, en Estados Unidos ya está casi prohibida, pero bueno, como dice Nuria, no es tanto cómo nos llaman los demás, sino cómo nos perciban los demás. Muy bien. Ramón. Nosotros no nos consideramos tal cual un headhunter, tenemos una línea que se parece casi más a una agencia, diría, ¿no? De perfiles quizá un poquito, no siempre tan senior como los de Javier o los de Nuria. Nosotros somos más una herramienta, una plataforma, pero sí, el negocio que hacemos es de headhunter. No me importa, la verdad, ¿no? Muy bien, no me preocupa. muy bien. Bueno, pues nada, pues vamos a charlar un ratillo sobre los diferentes topics que están alrededor del marketing y cómo vosotros hacéis ese approach y ayudáis a los candidatos a que encuentren su trabajo ideal. Y el primer bloque habla sobre las tendencias del mercado del marketing y me gustaría, Nuria, que me cuentes un poco cuáles son los hard skills o las habilidades técnicas que crees fundamentales para un profesional del marketing hoy en día. Bueno, pues yo creo que es fundamental tener orientación a los datos y al performance, entender qué es lo que realmente aporta valor al negocio y es lo que más nos están demandando los clientes. Muy bien, muy bien. Y en cuanto a los soft skills o las habilidades blandas, Javier, ¿qué es lo que más os piden? Bueno, yo creo que el mercado precisamente está valorando cada vez más las habilidades blandas, que pueden ser pues desde la flexibilidad, en este caso en marketing, la escucha activa, entender de qué va el negocio y cómo puede aportar, ¿no? desde la parte de marketing, y en función de pues, si es una empresa multinacional o una startup, una scale-up, pues ahí las competencias a definir tendrán que ser distintas porque el contexto pues es distinto. Entonces, digamos que esta es típica pregunta que haces que siempre tiene muchas casuísticas, ¿no? Pero en líneas generales, todo el mundo está valorando cada vez más las competencias para su negocio. Muy bien, muy bien. Y cuando hablamos de áreas dentro del mundo del marketing y sectores, ¿cuáles son los que más
digamos, están pidiendo posiciones ahora mismo y estáis cubriendo desde Nova? Ramón. A ver, claramente los negocios que más están creciendo y que más demandan son los negocios de alguna forma relacionados con tecnología, ¿no? O sea, las startups tecnológicas todas necesitan tener, oye, pues un equipo de tecnología, un equipo de ventas y siempre un equipo de marketing que la acompañe, ¿no? Nosotros vemos mucho crecimiento recientemente en posiciones de marketing B2B en tecnología, porque al final, ¿no? Pues oye, la labor comercial siempre apoyada por un equipo de marketing sólido que ayude tanto a captar leads, pero también a que esos leads avancen en el funnel, pues es un rol cada vez más importante, ¿no? Hay startups digamos, de SaaS debajo de las piedras. Antes había Microsoft, Oracle, había 2, 3. Ahora hay startups de SaaS debajo de las piedras y todas ellas necesitan un equipo de marketing cualificado, ¿no? Y cuesta encontrar eso, el mercado, ese perfil de marketing B2B bueno que entiende de tecnología, ese perfil cuesta mucho, ¿no? Entonces yo diría que de forma quizá industrial va por ahí. Y luego, desde el punto de vista más funcional, también vemos mucho crecimiento en estos roles un poco híbridos entre quizá más el marketing tradicional y el producto, ¿no? El típico growth, que yo nunca sabes, ¿no? Depende de algunas compañías lo sientan growth debajo de marketing, en otras aparece debajo del equipo de producto, pero son estos perfiles que son capaces de entender tanto cómo se hace la captación y los diferentes canales, pero también cómo esa captación, esos usuarios entran en un funnel de producto, ¿no? Cómo van pasando etapas, los funnels de conversión, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo desde el producto yo puedo ayudar al negocio a crecer, ¿no? Y la realidad es que, bueno, pues no es fácil encontrar perfiles de estos que encima tengan experiencia, ¿no? Pues son industrias jóvenes, la demanda es brutal desde Estados Unidos, desde UK, y en Madrid no es fácil encontrar un muy buen perfil de growth B2C, pues es que no hay tantos, ¿no? Que sean realmente muy buenos, y ahí es donde vemos más crecimiento de la demanda. Muy bien, muy bien. Oye, y ahora que me estás hablando de posiciones que hace 5 años no existían en el mercado, tanto tú como pregunto también a Nuria y a Javier, ¿cómo ha cambiado la posición del director de marketing de hoy en día, de ese CMO que dirige todo un departamento, con respecto al CMO, al director de marketing que os pedían hace 5 años, ¿no? Con esta digitalización que me estás hablando de posiciones que muchas veces le van a reportar, ¿no? Yo tengo ahí menos background que vosotros, ¿no? En cuanto a años en la industria, pero mi sensación es que la petición a día de hoy que se le pide a ese director de marketing CMO es un perfil mucho más digital y por tanto mucho más cercano al producto de lo que quizá era en tiempos, ¿no? Digamos que simplemente el balance de tus canales ha pasado de, oye, fundamentalmente físico, fundamentalmente tele, ¿no? A de repente un peso cada vez más importante de canales de captación digitales orgánicos o de pago. Y por tanto, yo creo que el CMO de a día de hoy, ¿no? Mi sensación es que los Heads of Marketing están muy cerca de perfiles casi de CDO, ¿no? De Chief Digital Officer o de Chief Product Officer. Yo hay veces que entre mi CMO y mi CPO tampoco sé bien quién hace qué, porque están muy cerca, ¿no? O sea, son casi una dupla que tiene que trabajar muy de la mano, ¿no? Entonces es un poco mi sensación, no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, a mí me piden muchísimo también, o lo que más ha cambiado es gente que sepa trabajar en el corto plazo, en un corto plazo exagerado. Antes un director de marketing podía planificar 5, 10 años, pero hoy en día quieren gente que sea capaz de impactar en el negocio lo antes posible, voy a decir, en el mismo año que se incorpora, con lo cual te diría que ese es el cambio principal y también incorporar mucho la mentalidad del consumidor, pero no tanto desde la visión de marca, sino de experiencia de cliente, el cómo te va a percibir desde esa experiencia y generar ese diálogo con el consumidor de una forma distinta a la que se generaba antes. Y te piden, Nuria, que ese director de marketing tiene que ser nativo digital, ¿o no es imprescindible? No es imprescindible. Para ellos es importante que entienda de lo que están hablando y que pueda dirigir un equipo, una agencia, pero no es importante que técnicamente conozca todas las herramientas y que sea nativo digital, no. De hecho, la seniority sigue siendo un grado, ¿no? O sea, la realidad es que lo primero que quiere el cliente es una serie de años de experiencia y una serie de logos o resultados pasados, ¿no? Que luego llegaremos a ello. Pero si no tienes esos, lo demás me da igual. Muy bien, muy bien. ¿Tú, Javier, qué opinas? A ver, yo creo que efectivamente ahora mismo es un mercado mucho más dinámico, entonces pues lo que decía Nuria, ¿no? Los resultados se piden con una instantaneidad mucho mayor, pero también porque entiendes que muchos de tus empleados se van a ir, tienen muchas más posibilidades, sobre todo después del COVID, de moverse en un mercado que, a pesar de no ser tan dinámico como puede ser el americano o pueden ser los mercados sajones, pues cada vez va eliminando las barreras en las transiciones industriales, en las transiciones pues de empresas más grandes a empresas más pequeñas. Ahora cada vez hay menos miedo, ¿no? a comenzar una nueva andadura, y este podcast yo creo que es un buen ejemplo.
Y luego, por otro lado, lo que hablabas, para la posición del CMO, para la posición de director de marketing, pues las habilidades técnicas, las hard skills que hablaba antes Nuria, quizás no sean tan importantes como la capacidad, uno, de ser un buen business partner del CEO, dos, de poder aglutinar la información de otros departamentos para los que marketing trabaja, y tres, de poder dirigir un departamento pues, donde tu gente crezca, donde creas un departamento autónomo y que sea especialmente linkado con el negocio, que al final esta es la eterna duda, ¿no? De si el marketing es un centro de coste o un centro productivo. Y ahí yo creo que cada vez se ve más la importancia del estar dentro del negocio y de ser un business partner, que eso pasa también con recursos humanos, obviamente. Totalmente. Entonces, hay algo ahí que no me cuadra, porque si, por un lado, cuando los futuros profesionales del marketing que se están empezando a formar ahora, se convierten en profesionales muy técnicos en un área concreta del marketing, eso les va a crear mucha dificultad para convertirse en un CMO, ¿no? O cómo rompéis esa barrera, cómo una persona técnica en un área de growth, como estáis hablando, en un área de producto, puede convertirse en un CMO. ¿Qué es lo que tienen que hacer esos profesionales, Ramón, para poder aspirar a ser el capo? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? Que la realidad es que las organizaciones son piramidales y CMO hay uno, ¿no? Entonces, claro, la primera choque de realidad es que no todos van a ser CMOs, ¿no? Yo creo que es el primer mensaje, y que hay veces que en organizaciones un individual contributor o un manager de un área puede aportar incluso, ¿no?, más valor que el CMO, ¿no? Que quizá hay veces que tenemos la sensación de que si no eres el CEO o el CMO no eres nadie, ¿no? Entonces yo rompo una lanza en favor de esos perfiles técnicos que son los mejores en lo suyo y que cada vez veo más que se lo están montando aparte, ¿no?, con sus propios negocios de fractional, ¿no? Oye, creo que en tu caso es un buen ejemplo de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues yo rompo una lanza para allá, pero claramente el perfil que quiera ser head de un departamento de marketing o director tiene que tener un perfil multidisciplinar, y si es un perfil demasiado vertical, que sea un 10 en performance, pero que no tenga ni idea de PR, no me vale de responsable de marketing. Probablemente el mejor camino para ser, ¿no?, que luego lo hablaremos, para ser CMO responsable de marketing, es haber tocado diferentes patas dentro de la organización y quizás ser un buen director de orquesta, ¿no? Un 7 en todo y no un 10 en algo, porque no me vale. Es que yo creo que aquí hay una pregunta muy importante que hay que responderte, es si quieres ser CMO, porque al final todo lo que decía Spiderman, ¿no?, de toda el poder, la responsabilidad esa de gran poder. ¿Esa es de Spiderman o de Batman? Es de Roosevelt, el presidente americano, pero la hace Spiderman al tío Ben. Pues sí, pues efectivamente, cuando tienes el poder de todo el marketing de una empresa, ahí lo que estás también dejando es el día a día, ¿no?, el contacto con lo técnico, ¿no? Entonces, hay mucha gente que cuando pasa a una posición de dirección le cuesta mucho dejar todo lo técnico porque es lo que le gusta. Entonces, totalmente, como decía Ramón, aquí lo importante es, uno, si quieres tú dar ese paso, porque al final lo que vas a tener que hacer es delegar, porque al final lo que vas a tener que hacer es dejar de sumergirte tanto en lo técnico y empezar a centrarte en otros temas que son mucho más blandos y mucho más subjetivos y que te pueden gustar o no, pero esa pregunta te la tienes que hacer. ¿Sí? No, y luego desarrollar, sí, las soft skills, que es lo que realmente marca la diferencia. Si quieres ser un CMO, puedes tener técnicamente todas las habilidades del mundo, pero si no eres capaz de trabajar la influencia, de liderar equipos y de realmente conseguir cosas a nivel liderazgo, no vas a ser un buen CMO. Totalmente, muy buen punto. Y luego yo creo también que cuando estamos hablando de CMOs versus posiciones técnicas dentro de un departamento, el hecho de acceder a una posición de CMO o no también está directamente relacionada con tus aspiraciones salariales o no, porque hay posiciones técnicas dentro de un departamento de marketing que tienen un techo salarial, mientras que las posiciones de C-level pues puedes aspirar a más, ¿no? Entonces, también yo creo que eso es algo muy a tener en cuenta, ¿no? Cuando uno quiere aspirar o no a ser CMO, pues tiene que saber que tienes más responsabilidad, con ello también mucho más salario, y mientras que en una posición técnica, pues lógicamente tienes un techo que está ahí claro, salvo que seas el número uno en todo y termines en una compañía donde realmente te lo paguen, ¿no? Pero hay que pagar el precio, como dices Totalmente. tú, ¿no? Porque el CMO tiene que entender cómo van las finanzas de la compañía, tiene que preocupar, oye, si hay algún fuego el sábado, es el primero que coge el teléfono al CEO, ¿no? Entonces yo creo que también hay que entender si hay más salario, pero también hay mucha responsabilidad y no es para todos, como decía Javier, ¿no? Hay gente que sí, hay gente que no.
Muy bien, pues nada, muchas gracias. Vamos a pasar, si os parece bien, al bloque 2, que es cómo destacar en procesos de selección. Yo creo que todos los profesionales del marketing que os están escuchando siempre se preguntan, bueno, ¿cómo tengo que hacer una entrevista? ¿Qué aprendizajes puedo obtener de headhunters que están haciendo entrevistas a diario y que están hablando con los clientes, que son las futuras marcas en las que estos profesionales pues entrarán? Y yo creo que sería muy interesante que con respuestas cortas y directas, con aprendizajes claros, bueno, pues Nuria, si nos puedes contar cuáles son los 3 errores comunes que tú ves en un currículum, cuando recibes un currículum de un aspirante a una posición. ¿Qué 3 errores ves que son comunes y que digas, por favor, no lo hagáis, que esto os descarta para la posición? El primero te diría la creatividad absurda, donde realmente no sé encontrar la información que necesito y está muy bien, porque sí, tiene muchos colores, tiene muchas fotos, tiene mucho tal, pero en el fondo yo lo que quiero es algo que sea muy funcional, que me permita entender tu perfil y que haga que tenga ganas de llamarte. Si es demasiado difícil de entender, no te voy a llamar, voy a pasar al siguiente. Entonces ese sería el primer error. El segundo probablemente pues no marcar los logros que has tenido en cada una de las empresas, o no explicar, si no son empresas conocidas, las magnitudes de esas empresas, ¿no? Quién son esas empresas en el mercado, para que yo pueda entender realmente dónde has estado trabajando. Y te diría que esos 2. No sé si mis compis tienen alguno más. Sí. Oye, para complementar, que yo siempre tengo la duda cuando hago el currículum. ¿Tiene que tener 5 páginas? ¿Tiene que tener una? ¿Tiene que ser media? ¿Tiene que ser con una tipo infografía? ¿Hay algún formato de currículum que ayude y otro que descarte? En mi experiencia y en mi opinión, que quizá hay una componente subjetiva, si Obama lo tiene en una página, cualquiera que nos escuche también, ¿no? Entonces hace un esfuerzo de síntesis porque el mundo, estamos todos muy ocupados, ¿no? Entonces no tengo ni tiempo ni las ganas de leerme todo lo que hiciste cuando estabas en el colegio, que hiciste un extraescolar. Entonces una página, yo soy muy fan, y como dice Nuria, claro y al pie, salvo que seas un brand designer, donde probablemente, ¿no?, un perfil muy creativo, donde esa creatividad del propio cómo configuras tu currículum me dé, ¿no?, un entendimiento de qué capacidades tienes. Salvo eso, si eres un brand manager al uso, blanco, negrita, ¿no?, y un currículum sencillo, en mi experiencia. Hay un montón de plantillas, úsalas. Canva, Word, algo sencillo. Yo para meter una cuñita así un poco internacional, creo que es fundamental. Ya gracias a Dios hay menos fechas de nacimiento en los currículums, y eso creo que poco a poco avanzamos en la buena dirección, pero sigo viendo muchas fotos, sobre todo en el mercado ibérico. Yo creo que es importante que pongamos en nuestro currículum un link a tu LinkedIn, que eso da la imagen, pero que el currículum lo centremos en los logros, ¿no?, que decía Nuria, con una síntesis, como decía Ramón, pero que nos centremos en cuáles son nuestros logros profesionales, para que la foto ni la fecha de nacimiento sean un sesgo, porque al final yo creo que España seguimos todavía pues metiendo la edad en la ecuación, ya sea por menor de 25 años, de 30 a 40 si soy mujer vas a ser mamá, entonces a partir de los 45 ya eres mayor. Entonces la edad tiene que quitarse de la ecuación, y yo creo que entre todos tenemos que ayudar a entender que ni la fecha de nacimiento ni la foto tienen que formar parte al menos de tus logros profesionales, que es lo que realmente debería importar a la hora de contratarte. O sea, centrado en lo que dicen achievements, ¿no? Los logros que has hecho en cada una de las posiciones en las que has pasado. Y ahora que has hablado de LinkedIn, que al final es la herramienta de hoy en día principal, yo creo, para buscar trabajo, ¿cómo tiene que ser ese LinkedIn? ¿Tiene que ser también en una sola página? ¿Tienes que meter ahí todos tus logros también? Si los has metido en el currículum, ¿también tiene que estar en LinkedIn? ¿Cómo tiene que ser ese LinkedIn? ¿La foto, tienes una foto con tus hijos? ¿Tienes una foto profesional? ¿El titular de ese LinkedIn tiene que ser tu posición? ¿Tiene que ser un poco cómo te posicionas como profesional? ¿Qué opinas tú ahí en eso, Ramón? Pues yo diría que el LinkedIn puede ser un poquito más amplio que el currículum, ¿no? Entonces puedes explicar un poquito mejor esos logros y ser un poquito más generoso en el volumen de contenido. Red flag para mí brutal en cualquier caso es cuando me encuentro un perfil de una persona, ¿no?, a priori relativamente junior, pero me aparecen 29 experiencias profesionales y yo, pero a ver, este chico, esta chica tiene 26 años, ¿no? De nuevo, me has incluido mucha paja, ¿no? Entonces yo creo que con un poquito de cuidado se puede ser un poquito más generoso. Es muy sencillo a día de hoy con IA tener una foto profesional sin fondo
que estés sonriendo y que des una imagen buena, sí que creo que puedes tocar un poco tu vestimenta, ¿no? Yo hoy voy con la camiseta de Nova, ¿no? Yo soy el CEO startupero hoy, ¿no? Pero me han visto llegar aquí Javier y Nuria y yo venía con una camisa blanca porque venía de una reunión con una compañía de servicios profesionales donde yo era más un headhunter, ¿no? Entonces yo creo que hay que adaptar también, ¿no? En tu vestimenta, qué imagen quieres reflejar. Y en cuanto a la foto de arriba del todo, ¿no? O el tagline, yo no me liaría mucho, ¿no? Si es muy relevante para lo que quieres hacer y hay algo claro, ¿no? Y pues tu empresa donde trabajas, un proyecto personal que quieres poner, pues oye, en la primera vista, fenomenal, ponlo. Pero a mí me empieza a dar mucho miedo los perfiles de LinkedIn en los que veo una frase de te ayudo a... ¿no? Cuando veo mucho de esto, oye, ya tengo esa alerta de quizá me quiere vender algo, ¿no? O por lo menos yo como CEO que me vienen muchos estos, me saltan las alertas, me gusta más cuando veo, oye, rol y algo un poquito más breve. Muy bien. Nuria, ¿tú qué opinas? Sí, pues estoy muy de acuerdo con lo que comentas. Realmente para mí, en la parte de arriba, a mí me gusta que pongan los logos de las empresas en las que han trabajado, porque creo que de alguna manera en un primer vistazo estás viendo el tipo de compañía en el que está la experiencia y luego puedes bucear y profundizar. Y creo que sirve de extensión al currículum, que de alguna manera todos aquellos links que me ayudan a entender mejor tu trabajo, tus charlas, tus participaciones, pues me ayuda a completar esa imagen más fría que me puede dar el currículum. Me gusta mucho lo de la imagen de los logos. Esto yo nunca lo había hecho. Sí, esto se lo recomiendo mucho. Esto me lo voy a apuntar. Sí. Me encanta. Oye, y ahora que hemos hablado del currículum, hemos hablado de LinkedIn, ahora ya estamos a la hora de la verdad. Estamos en la entrevista, Javier. ¿Qué consejos le das a un profesional del marketing, da igual su seniority, cuando se enfrenta a un headhunter y cuando se enfrenta al cliente, a su futuro jefe? A ver, yo creo que en una entrevista hay que hablar de lo que es realmente importante para el puesto, porque efectivamente todos nosotros, sobre todo con el paso de los años, pues nos empezamos a tener 10, 15 años y eso, o 20, o 25, o 30 años, y eso sintetízalo en media hora, ¿no? Entonces, es importante que nosotros en el baúl de nuestra experiencia contemos lo más relevante. ¿Cómo se puede contar lo más relevante? Pues haciendo las preguntas pertinentes al headhunter o al cliente para entender bien el contexto, ¿vale? Porque si no, si al final vas a contar una historia que no tiene nada que ver con lo que es el puesto, pues no te va a servir de nada. Entonces, yo siempre fomento mucho que se lidere con la pregunta. No que te hagas las 5 preguntas ahí para lucir, sino que sean conversaciones de negocio. Oye, ¿Qué medios voy a poder conseguir? ¿Cuál es la situación actual? ¿Por qué se ha creado esta posición? ¿No? ¿Estoy haciendo un reemplazo de alguien? ¿Es una posición de nueva creación? Si es de reemplazo de alguien, ¿qué es lo que ha fallado? Si es una nueva creación, ¿por qué ahora? ¿No? Entonces, cuando tú tienes más datos, puedes tener un discurso mucho más enfocado en lo que realmente puede interesar al headhunter o al cliente, ¿no? Entonces, lidera desde la pregunta y cuando tengas la información, recoge de tu experiencia lo que sea relevante para el puesto, porque sea un contexto similar, pues si has hecho un scale-up y esto es un scale-up, pues háblalo. Si has trabajado en una empresa de tamaño similar o en un momento de empresa similar a la empresa en la que estás, pues sobre todo centra todos los tiros en lo que... para que cuando la gente escuche lo que estás diciendo, dices, coño, es que aquí hay un pain point, es que esto a mí me está pasando ahora. Entonces, el link pasa de ser no de entrevistador a entrevistado, sino de nosotros como candidatos pasamos a ser hasta el doctor, ¿no? Que le dice al enfermo, oye, pues a mí me pasó esto y hice estas cosas. Y entonces la relación ya deja de ser jerárquica de entrevistador a entrevistado y empieza a ser colaborativa y empieza a ser, pues eso, de business partner, ¿no? Que es un ensayo perfecto para lo que luego va a ser el día a día. Totalmente. Y Nuria, en esa entrevista, cuando tienes entrevistas con candidatos que tienen un currículum espectacular y que te han hablado fenomenal de ellos, ¿cuál es la voz de alarma para decir este no es el candidato, ya no para el cliente, sino un candidato que yo quiero colocar? ¿Qué es lo que descubres en esa entrevista que dices no es la persona? Para evitar que si alguien lo está cometiendo por error, pues no lo haga. Bueno, para mí hay 2 cosas. La primera es no contestar a lo que te estoy preguntando. Yo suelo intentarlo varias veces, pero ya la cuarta, dime, perdona, te estoy preguntando esto y me genera mucha desconfianza que no me esté respondiendo lo que realmente quiero, con lo cual, cuando te preguntan algo, responde lo que te preguntan. Y segundo, hay ciertos candidatos que son conscientes que son buenos, que tienen cierta reputación en el mercado
y se olvidan de enamorar. Primero hay que enamorar y luego negociar, pero si estás negociando antes de enamorar, yo pierdo el interés en ese candidato porque sé que a mi cliente le va a hacer lo mismo y no va a avanzar en esa terna. Muy buen consejo, no, me encanta. Luego hay otro que yo siempre he escuchado cuando he hecho entrevistas en el pasado con headhunters, que siempre un consejo que te dan es cuando, sabes que al inicio de las entrevistas siempre te dicen, bueno, háblame un poquito de ti, ¿no? Y te dan como 10-15 minutos de monólogo, de speech, ¿no? Que en ese monólogo, sobre todo, cuentes en qué empresa estuviste, qué es lo que hiciste, de qué encargaste y cuáles son los logros o los resultados, y si puedes numérico, hablar de cifras, de top line, hablando en general de cuál fue el EBITDA que durante la época en la que tú estuviste en esa compañía pues generasteis. Son datos públicos, ¿no? Un poco cuántas personas dentro de tu departamento hiciste crecer, qué budgets manejabas, un poco que vean a nivel numérico que tienes bueno, que de las cifras en la cabeza, ¿no? Y eso yo creo que es algo útil, ¿no? ¿Estáis de acuerdo, Ramón? ¿Tú qué opinas, Nuria? Yo tengo un matiz con eso Sí. y es que se nota mucho cuando os lo preparáis. Vale. Es decir, hay gente que viene con ese speech y te lo suelta y os Sí. olvidáis de realmente el cliente que hay detrás. Y hay veces que la experiencia que para ti es más relevante en tu currículum No no lo es. necesariamente es la que más le aporta a mi cliente. Con lo cual, siempre os digo, pensad de vuestra experiencia qué aporta más valor a la oferta que tenéis delante. En una será tu última etapa y en otra a lo mejor son 3 pasadas que para ti tienen menos relevancia, pero que el cliente es lo que quiere saber. Entonces, Ahí es donde el punto de Javier es clave, ¿no? De liderar con la pregunta. No ese candidato que lidera con la pregunta, ese es diferenciar, ¿no? Ese es el que toma control de la relación, porque ese es un proceso de venta mutua, ¿no? Y entonces Sí, ahí sí. el que tenga más poder, pues casi siempre acaba ganando la negociación. Yo creo que lo que sí que apuntas es clave saber esas cifras siempre y es muy útil en el currículum. No lo hemos mencionado cuando uno habla de los Sí, sí. achievements. Si en un achievement me hablas, oye, de lo que has conseguido, pero no me pones un número, me cuesta tangibilizar qué tipo de compañía eras, llevabas, qué tipo de equipo, qué tipo de budget. Yo creo que al currículum va tal cual tu mensaje, pero yo creo que el caveat, ¿no?, que comentaban Javier y Nuria, de oye, adapta el mensaje al cliente, ¿no? Muy Porque bien. tu cliente de QSR no es el mismo que el cliente de gran consumo, que no es el mismo que el nativo digital. Genial, muy bien. Entonces, resumiendo un poco de lo que hemos hablado en este bloque, el currículum conciso, explicando resultados para que si de esta manera se demuestre un poco bueno, cuánto has abarcado de negocio y cuáles han sido los resultados que gracias a su trabajo se han obtenido en la compañía. El LinkedIn, un buen consejo, meter los logos para que si de un solo pantallazo pues sepas en qué empresa ha trabajado ese potencial candidato. En las entrevistas, liderar con la pregunta, para que así de esta manera convertirte en ese business partner, en esa relación inicial que es tan importante. Se habla de porcentajes muy altos de que la gente deja sus compañías por la relación con su jefe, ¿no? Yo creo que son grandes oportunidades esas primeras entrevistas para saber si con esa persona vas a tener feeling. Yo hay una cosa que siempre, si me permitís, siempre digo, y es que si no tienes feeling en las primeras 3 entrevistas con tu jefe, no entres en ese trabajo. Muchas veces uno piensa que va a cambiar las cosas y dice, bueno, no he tenido feeling con esta persona, pero estoy seguro que si entro, luego al final me lo voy a ganar, ¿no? Yo creo que es muy difícil. Cuando no hay ese feeling de piel, es muy raro que luego le des la vuelta. Hay ocasiones en las que sí, pero yo creo que es muy importante que tengas esa buena relación inicial. Y luego, por otro lado, el hecho decíais que lo que os echa para atrás es el hecho de responde lo que te preguntan y intenta caer bien, porque creo que eso es fundamental al final. Igual que estamos hablando con el jefe, estamos hablando con él. Tiene que ser recíproco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son consejos súper útiles. Y ahora vamos a pasar al siguiente bloque, que es el tercer bloque, que es un bloque muy especial para mí, lo habréis visto en otros podcasts. Es el bloque con ojos de periodista, que es el bloque de mi madre, periodista, que ha trabajado muchos años en Televisión Española y en Antena 3. Y bueno, pues os va a hacer una pregunta que bueno, espero que la podáis responder. A ver si estáis preparados. Aquí os la pongo. He comprobado por mi experiencia que los directores generales proceden de ser directores financieros o directores comerciales. Me pregunto, ¿qué pasos tiene que dar un profesional de marketing para llegar a ser CEO? Venga, Ramón. Esto es difícil, ¿eh? Porque es algo, es verdad, ¿eh? Iba a decir, tiene razón mi madre. Siempre. La verdad es que, bueno, la mayor parte de los CEOs que yo he conocido siempre vienen del área financiera o han sido grandes directores de ventas. ¿Qué pasa con los directores de marketing? ¿Qué tienen que hacer?
Pues yo creo que para lo que tienen que hacer es justo complementar su perfil, ¿no? Con experiencias que estén quizá más cercanas de la responsabilidad de la cuenta de resultados, ¿no? Al final, yo creo que el buen vendedor o el buen líder de ventas hace buen CEO porque ya lleva el peso de las ventas, que es, ¿no? Quizá la línea más significativa, ¿no? O más importante de la cuenta de resultados. Y el financiero porque lleva trabajando con la cuenta de resultados toda su vida. Entonces yo creo que para poder dar ese salto, uno, hay que encontrar la compañía adecuada. Creo que es muy difícil en una compañía donde el marketing no sea muy importante. Es más fácil en una compañía probablemente de gran consumo, direct to consumer, nativa digital, quizá una compañía de retail. Creo que esas son compañías que se puedan prestar más comparado con una tecnológica de SaaS. Va a ser muy difícil que un perfil de marketing se pueda hacer y probablemente lo que hay que hacer es tener el valor de llegado a un punto donde es más importante la parte competencial que la parte técnica, tener esa conversación con el CEO y decir, oye, yo lo siguiente que quiero es esto, ¿qué puedo hacer? Probablemente tengas que rotar en algún momento a algún otro departamento para entender mejor el negocio y las finanzas de la compañía o el tipo de operaciones incluso, y desde ahí ya poder dar el salto, ¿no? Muy bien. Nuria, ¿qué opinas? Pasar por ventas. Pasar por ventas. ¿Lo tienes claro? Lo tengo clarísimo. Es importante o tener muchísima relación o un departamento que efectivamente, como bien dice Ramón, que tengas contacto con la P&L. Hay pocos casos, los hay, sobre todo en gran consumo, donde sí hay CEOs que vienen de esa visión más de marketing, pero la mayoría, si te fijas, han pasado por ventas en algún momento, aunque sean pocos añitos, pero la mili hay que hacerla. Aquí estamos también en lo que comentábamos antes de si el director de marketing quiere convertirse en CEO, ¿no? Porque como CEO tienes áreas como supply chain, tienes finanzas, tienes recursos humanos, tienes customer service, tienes muchas áreas que a lo mejor un perfil del marketing o no todos los perfiles del marketing pues les gusta, ¿no? Entonces, bueno, también eso es algo que... Javier, ¿tú qué opinas? A ver, yo voy a poner una lanza a favor del CMO. Pero yo creo que competencialmente al CMO se le presupone que va a ser un business partner para distintas áreas del negocio. O sea, que se le presupone que va a entender distintas áreas del negocio porque está a su servicio, ¿no? Entonces, ya el estar a servicio, pues también idealmente esta persona va a tener capacidades de buena escucha activa, capaz de delegar y de crear entornos colaborativos. Y quizás el CMO a lo mejor lo que tendría que trabajar más a nivel competencial es la asertividad, ¿no? Que da el tomar decisiones que a lo mejor pues en ventas o en operaciones son más claras y aquí pues muchas veces se hacen por consenso, ¿no? Entonces, pero a nivel competencial creo que es uno de los perfiles más ricos en distintos... que pueden ser útiles para distintos entornos, no solo industriales, sino también de estado de la compañía y donde se puede llegar a entrever que esta persona va a ser capaz de crear un buen equipo. Entonces, obviamente la experiencia en otros departamentos, ya sea al inicio de la carrera o en algún momento de tu carrera, pues te va a ayudar a walk the talk, ¿no? Que dirían los americanos, pero desde el punto de vista competencial habría que investigar por qué no hay tantos CMOs, ¿no? Que acaban como dirección general, porque realmente yo sí les veo bastante más preparados que un CFO, por ejemplo, al uso, que un COO. Y con el CSO, pues bueno, puede ser, pero hay veces que los CSO tienen un liderazgo demasiado... Bueno, pues que podría estar más acotado a un entorno más de turnaround, de cambio, ¿no? Por donde se les presupone ese punto más de ser incisivos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la base está. A lo mejor lo que hay que hacer es un poco la pedagogía, ¿no? De ejemplos que hayan conseguido hacer ese cambio y cómo lo han hecho para que aprendamos. Luego también yo creo que depende mucho del proyecto, ¿no? Porque si es un proyecto en el que el marketing está en el centro, tener a un CMO liderando la compañía es perfecto y ya se rodeará de perfiles técnicos que complementen el resto. Mientras que hay otras compañías que son puramente financieras, donde realmente el CMO es un perfil, digamos, accesorio y maneja presupuestos muy pequeños y es mucho más importante las finanzas y la parte de ventas, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho del proyecto, ¿no? De lo que exija ese proyecto. Entonces, bueno. Bueno, pues nada, vamos a pasar al siguiente bloque, el penúltimo bloque, el bloque cuarto, que es básicamente de la carrera profesional. Aquí la primera pregunta para Ramón es, lo hablábamos ya antes, si
Si alguien quiere crecer dentro del mundo del marketing, o sea, estamos ya hablando de la persona que quiere crecer y quiere llegar, quiere tener un mejor salario el día de mañana y quiere tener una posición ahí arriba de la pirámide, ¿qué es lo que tiene que hacer dentro de su carrera profesional dentro del marketing para llegar allá a la cumbre? Yo diría dos cosas. La primera es que en el mundo en el que vivimos es muy difícil llegar hasta arriba si te quedas en el mismo sitio donde arrancaste, ¿no? O sea, eso es la pena, pero es la realidad. De acuerdo. Hay muy pocas compañías que ofrezcan un career path rápido y que realmente cumpla, ¿no? su promesa de llevarte desde que eres becario hasta que eres CMO. Entonces, tomando buenas decisiones y balanceando bien los riesgos, no teniendo experiencias demasiado cortas, que eso es un red flag claro para cualquier headhunter, pero sí que cada 3 o 4 años, si tu compañía no te promociona, tendrás que buscar fuera. Y muchas veces la gente que más lejos llega es la que ha sido valiente, ha tomado un poquito de riesgo en algún momento de su carrera y hoy ha saltado a una compañía que quizá era prestigiosa, pero no tanto, ha hecho un turnaround, la ha sacado del estadio y de repente se coloca en otro punto, ¿no? Entonces yo creo que ese factor 1 de cambio es clave y luego lo otro es lo que comentábamos. Si tu perfil es muy técnico y muy especializado en un área, no vas a ser capaz de ser ese director de orquesta, ¿no? Ese medio centro, que no es ni el más rápido ni el más... pero lo hace todo bien. Entonces yo recomendaría estas dos cosas. Y luego, por supuesto, los que llegan son los que han trabajado en buenas compañías y han obtenido resultados. Claro, que eso ya depende del buen equipo. Totalmente. Y oye, Javier, ¿y cuánto de importante es tener un perfil internacional? Es decir, para crecer... dentro del mundo del marketing, ¿cuánto es importante irse fuera a otro país dentro de la misma compañía en otro lado? ¿Eso se valora? Bueno, a ver, claro, yo hablo de experiencia propia, ¿no? Y en particular en marketing, pues Estados Unidos, que es donde yo desarrollé mi carrera, 11 años de mi vida, pues es, digamos, la cuna, ¿no? del marketing, donde pues las Coca-Colas, los McDonald's y tal, pues han creado pues historias que luego han sido claves, ¿no? en este mundo. Entonces, para el marketing en particular hay ciertos hubs que son más avanzados que otros. Entonces, el poder exponerte a esos hubs no solo te va, pues lo que decía Ramón, ¿no? Te va asumes un riesgo y te expones a un entorno distinto, sino que también esa experiencia internacional te va a ayudar a trabajar un tema muy importante que no solo para ser CMO, pero sino para ser CEO, pues te va a ayudar, que es la multiculturalidad y el estar en contacto, viviendo en un segundo país, en un entorno que no es el tuyo. Esto lo que hace es, uno, te abre la mente, porque al final empiezas a conocer, pues en Estados Unidos, pues claro, tienes gentes que viene de Occidente y de Oriente, entonces culturas totalmente distintas que te hacen, pues bueno, ampliar tu scope profesional, ¿no? Pero es que luego, pues a la hora de gestionar, pues no es lo mismo gestionar a un español que le conocemos, que hemos mamado y que podemos entenderlo, que a lo mejor gestionar a un americano, que no son tan jerárquicos como somos aquí, son más egalitarios, ¿no? Entonces, esa exposición internacional yo creo que es fundamental. Y en el caso del marketing, pues si vas más a un hub de marketing, te va a hacer un step up que, como decía Ramón, luego hay ciertos perfiles que aquí están en carestía, ¿no? Que es lo que se llama un mercado de candidatos, donde el candidato tiene la fuerza de decir, oye, aquí hay pocos, sí. Pues, oye, a ver quién me quiere fichar, ¿no? Scarcity, ¿no? Es mercado de candidatos, mercado de clientes. Sí, sí. Cuando eres y si encima vienes de fuera, pues te conviertes en una persona muy potente y luego en un conector de culturas, en una apertura, o sea, traes a tu país ideas innovadoras y traes innovadoras no porque sean innovadoras, sino porque son distintas al status quo. Entonces yo a todas las personas, sobre todo en los primeros años de carrera, si se pueden ir internacionalmente, que lo hagan. O sea, solo tiene beneficios. Y no es el idioma, créeme, porque ahora con toda la AI, pues al final el idioma es secundario, sino la apertura cultural, la creatividad, la exposición, el salir de la zona de confort que ahora está totalmente bastante manida. Para que salir es recomendable y aparte de esta carrera internacional o digamos de tener experiencias en el extranjero, Nuria, cuando este profesional va creciendo de área en área y demás, ¿cuánto de importante es haber trabajado en marcas potentes que tengan mucho nombre, que todo el mundo conozca, versus haber trabajado en proyectos más pequeños o incluso grandes, pero con marcas que nadie conoce, pero impactando muchísimo en resultados? ¿Qué es lo que te piden a ti los clientes? ¿Te piden marcas o te piden resultados?
Me piden resultados, pero las marcas ayudan muchísimo. Los currículums son más sexys y todos entendemos mejor lo que se hace en Coca-Cola que en una compañía que no sabemos a qué se dedica, ¿no? Entonces, es importante que se equilibren las dos cosas. Lo más importante es la reputación que tienes en esas experiencias. Puedes haber hecho muchos resultados y eso te va a ayudar, que la gente que ha trabajado contigo te va a recomendar, con lo cual ese nombre en el mercado no dependerá tanto de la marca que acompaña al nombre, sino de lo que has hecho. Y también es importante que esos logros se den en grandes empresas, porque hay mucha gente en grandes empresas que son unos auténticos paquetes y que sobreviven ahí porque hacen bulto, ¿no? Entonces, o la famosa patada para arriba, ¿no? Que dices, ostras, ¿cómo crece? En realidad se lo están sacando de encima de departamento en departamento porque hay espacio suficiente en estas grandes compañías. Entonces, los resultados siempre son lo primero, pero las marcas ayudan. Totalmente. Yo creo que eso es un sesgo que cuando uno se dedica al mundo de la contratación, uno no se da cuenta de cómo llegan los clientes y te piden, ¿no? Y los clientes tienen muchos sesgos y quieren una serie de logos, ¿no? Y sin esos logos hay veces que no valen, ¿no? Entonces tú lo puedes a veces, nos pasa a nosotros que te presenta un candidato que es mejor, lo conocemos, es mejor, ha tenido más resultados, pero si no tiene una serie de logos que generan lo que en recursos humanos se llama señalización, ¿no? Ese signaling, pues hay clientes que no los quieren ver, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con balancearlos bien, porque algunos buenos logos en el currículum que generen esa señalización, sobre todo si es pronto en la carrera, yo creo que ayuda mucho para luego poder tomar ese riesgo de irte a la compañía pequeña, sacarla del estadio y llegar arriba del todo, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Ese consejo yo estoy 100% alineado con él. Yo siempre cuando me preguntan chavales, chavalas que están estudiando marketing y me dicen, oye, ¿dónde trabajo? Me han ofrecido estas dos cosas. Yo siempre digo, pon 2 buenos logos en tus primeros años de carrera, que al final siempre dirán, es un ex-Procter, es un ex-Unilever. Y a lo mejor has estado de becario un año en Unilever, pero ya eres un ex-Unilever, ¿no? Y luego ya puedes trabajar en empresas más pequeñas, pero ya tendrás ahí esos logos. Y luego también creo que cuando tú al inicio pones esos logos potentes, tendrás siempre acceso a empresas de todo tipo, mientras que si pones logos no potentes, te costará mucho llegar a las grandes, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Y aparte de eso de las marcas, Ramón, hay otra cosa que siempre, pues me llega a través de amigos y demás, dicen, es que, joder, siempre he trabajado en Teleco como marketing y es que ahora quiero meterme a vender burgers y no lo logro, o viceversa, ¿no? ¿Es posible eso de cambiar de sector cuando ya tienes años de experiencia y muchos años en un mismo sector? Es difícil. Siempre es más difícil. Evidentemente, el cambio funcional es que llega un momento que es imposible, ¿no? O si no es dentro de la misma casa, esa rotación a las ventas a otra casa es casi imposible. La rotación al equipo de ventas para ser CEO la tienes que hacer en la misma compañía. Pero efectivamente, rotar la función, o sea, rotar dentro de la misma función de marketing a otra industria no es sencillo. Siempre, claro, la forma de hacerlo es en industrias lo más cercanas posible. Pues probablemente si te vas de QSR, pues si te vas hacia retail o gran consumo, pueden estar un poquito cerca. Te quieres ir a Teleco, claro, es que el salto es mayúsculo porque no tiene nada que ver el negocio, el tipo de cliente, cómo paga ese cliente, ¿no? Creo que cuantos menos variables haya en el salto, pues oye, quizás me voy primero a una tecnológica B2C y ya luego me voy a ¿no? Y luego ya salto a una tecnológica B2B, pero si vengo de gran consumo y me quiero ir a una tecnológica B2B, pues es que no tiene nada que ver mi rol de marketing, ¿no? Entonces, aunque siempre dicen que de gran consumo puedes pasar a lo que sea, pero de lo que sea no puedes pasar a gran consumo, ¿no? Pero porque las empresas de gran consumo son muy piramidales, ¿no? Yo creo que los Procter, Unilever, L'Oreal tienen programas muy fuertes en la base de la pirámide y la realidad es que una vez que, ¿no? O sea, para crecer... Son vistas como empresas de marketing y entonces al final de ahí te aseguran, digamos, y es muy formación. Difícil, claro, y tienen un pipeline interno de candidatos muy fuerte que no se abren tantas vacantes en el equipo de marketing como quizá en otras organizaciones que no son tan referentes, ¿no? En el mundo del marketing. ¿Qué opinas, Javier? A ver, yo creo que las transiciones industriales, gracias a Dios, son más fáciles después del COVID, donde al final la gente no solo buscaba, sobre todo, no tanto a C-level, pero la gente ahora mismo no solo busca proyectos, sino también busca formas de vida, ¿no? Formatos de vida. Oye, pues aquí tiene una flexibilidad mucho mayor y pues voy a la oficina 1 o 2 veces, ¿no? Entonces la calidad de vida empezó a formar un papel importante a la hora de tomar decisiones para cambiar. Entonces eso fomentó que el mercado fuera más dinámico y ese dinamismo también se plasmó en marketing. Dicho lo cual, marketing como recursos humanos, como financiero, que son, digamos, un poco la santísima trinidad del corporativo,
se les presupone una transversalidad mayor que otras industrias, o sea, que otras funciones, ¿no? Al comercial, pues sí que es más complicado, a lo mejor cambios de industriales que no tengan una correlación, ¿no? Pero y luego es que creo que es muy sano que haya transiciones industriales para las carreras profesionales del individuo, porque aumenta el aprendizaje y eso aumenta la motivación y aumenta el rendimiento de las compañías. Y luego para el crecimiento de nuestras empresas, ¿no? Porque al final, si al final nos vamos robando a los 4 o 5 participantes, se genera una endogamia que capa la creatividad o capa la apertura. Por lo tanto, el sector no evoluciona. Y yo creo que estamos en la buena línea. En Estados Unidos, obviamente, estas transiciones son mucho más visibles y es un mercado infinitamente más complejo en cosas sutiles. Pero el mercado europeo está yendo en la buena dirección. Entonces yo, en ese sentido, soy un pelín más optimista y espero que ese optimismo se traslade, ¿no? Porque la transición industrial siempre es buena para todos. Genial, muy bien. Y bueno, la última pregunta de este bloque, que os la quiero hacer un poco a todos, que responda quien quiera, es ¿a cuánto está el kilo de marketing, ¿no? Como se diría aquel, ¿no? Es un poco, si nos está escuchando cualquier profesional del marketing, bueno, pues decirles un poco cuáles son las posiciones mejor pagadas dentro del área de marketing. Y bueno, yo siempre hablo que empiezas de becario, luego eres assistant, luego eres brand manager, luego eres marketing manager, luego eres head of marketing y luego eres director de marketing y luego eres CMO, ¿no? Dentro de estas escalas, ¿cuáles son los salarios que se mueven en cada una de ellas, Ramón? Yo te doy un orden de magnitud, pero tú complementame porque tú también estás, ¿no? Como contratas mucho del área y lo conoces. Yo creo que salarios de entrada podemos estar hablando entre 22 y 26, eso que estamos viendo ahora mismo en el mercado, ¿no? De ese assistant. Siempre estamos hablando de salario brutos. Salario bruto anual, eso, 22 y 26.000 euros brutos al año. Siempre en marketing hay algo de bonus, pero nunca es una cosa muy, muy grande, ¿no? Depende de la compañía. Cuando ya nos vamos, ¿no? a ese brand manager, ¿no? Pues quizás estamos hablando de un salario en torno a 40.000 euros brutos anuales, más o menos. El salto ya al marketing manager, pues ya estamos viendo salarios entre 50 y 70, te diría, ¿no? Entre las compañías que pagan, ¿no? Quizá más startup versus quizá una compañía de gran consumo más consolidada. Y a partir de ahí, oye, pues el director de marketing, pues quizá está en 80, 100, el CMO, si es regional, 100, 120, 150, quizá una compañía que paga un poco mejor. Y ya los CMOs más globales o de compañías más grandes, pues te vas de los 200 para arriba, ¿no? Eso es un poco mi Nuria, resumen. Las posiciones que cubres de CMOs están por ahí. ¿En cuántos son los salarios más o menos? Bastante acertado, yo creo, pero depende muchísimo de la magnitud de la compañía, de la facturación, del número de empleados y un poco el scope que tenga esa persona, ¿no? Pero normalmente, pues a partir de los 120 para un CMO en una compañía de cierto tamaño, pues bien, hasta posiciones de 170 en compañías con un gran tamaño. Y ahí luego depende mucho de la sofisticación del paquete salarial, si es una multinacional o no, y ahí te metes unos bonos súper chulos cuando estás con esos, el LTIP y todas estas cosas son súper sexys y cuando ves ya el global de lo que te puedes llevar, pues ahí es donde realmente es interesante. Compañías con fondos de private equity por detrás, ¿no? Luego siempre esa tienen zanahoria, ahí, lo que pasa es que eso pasa poco. La zanahoria de... te la ponen, pero se cobra poco. Es lo que te iba a decir. Oye, y mira, se me ha ocurrido una pregunta, ahora que estamos hablando de salarios. Cuando cambias de compañía, llevas muchos años, tienes que pedir algún tipo de entry bonus, bueno, pues porque estás corriendo un riesgo, dejando una compañía y entrando en otra, ¿no? Con esos salarios que estamos hablando. Yo creo que en el mercado, en Américas y en muchos otros países, el signing bonus es una costumbre súper común. No tanto por el riesgo, sino porque también la persona está walking away, o sea, está dejando en la mesa el bono, ¿no? En función de el bono anual en función del momento del mercado. Sobre todo en Estados Unidos es muy curioso porque claro, si quieres contratar a alguien entre noviembre y marzo, se suelen dar los bonos anuales a finales del primer trimestre, principios del segundo, pues ahí ya dentro del presupuesto hay un signing bonus. Claro. Entonces yo no lo consideraría tanto en el riesgo, porque si ves un riesgo dejar un sitio para meterte en otro,
o sea, tiene que ser un proyecto retador, un proyecto interesante, pero no puedes verlo. O sea, el dinero no puede compensar el riesgo a que sea lo que hablabas antes, ¿no? Del jefe, ¿no? Oye, pues como voy a estar con este jefe, voy a negociar más, o como el proyecto tiene una inseguridad tremenda, pues oye, a ver si me pueden... Pero al final es pan de hoy y hambre para mañana. Yo creo que tú tienes que estar identificado, entiendo que es un proyecto retador, con el proyecto y entender que si quieres poner un signing bonus, enfócalo desde el punto de vista de, oye, mira, yo mi bono que me van a pagar a finales de año pues es 20, un 30, un 15, un 10%, entonces pues bueno, pues, me encantaría que esto estuviera en la ecuación. Y ya está. Normalmente el porcentaje que se suele dar es entre el 5 y el 10% del salario base, ¿vale? Que se suele el salario base como signing bonus, ¿vale? Genial. A ciertos niveles 10% ya se da por hecho y otras veces pues puedes negociar. Genial, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, ya estamos en el último bloque, y el último bloque es el de Reason Why, que bueno, el bloque se llama las preguntas off the record, y vamos a ver si las queréis responder o no. Pero la primera pregunta es para ti, Ramón. Adelante, Natalia. ¿Alguna vez tenéis que ayudar a reformular las funciones o requisitos en los procesos de contratación? Te diría que casi siempre. La realidad es que y no lo lleva mal eso el cliente, porque dice, me he hecho una job description, te lo he entregado ahí y tal, y tú llegas y a la primera de cambio me cambias la posición cuando la he estudiado. Sí, yo creo no le sienta mal al cliente. Hay clientes que las estudian, hay clientes que las estudian menos, y la realidad es que el cliente muchas veces necesita mucha ayuda en entender lo que necesita y también a lo que puede aspirar. Yo creo que hay mucho, nosotros nos piden de vez en cuando este unicornio rosa o unicornio blanco, ¿no? Que no existe, ¿no? Entonces, oye, hay que también saber qué compañía eres y qué te puedes permitir con tu presupuesto y tu paquete retributivo. Entonces, yo sí que creo que hay un proceso de acompañamiento al cliente de entender lo que quiere, y muchas veces el cliente no sabe lo que quiere hasta que no lo ve en candidatos. Yo creo que siempre veo que cuando el cliente, ¿no? Aunque sea ver un perfil, oye, ¿es esto realmente lo que buscas o no? Se le aclaran mucho las ideas, y nuestra experiencia es que te dirá más de la mitad de las veces lo que al principio el cliente cree que quiere no es exactamente lo que quería. Vale, muy bien. Bueno, la segunda pregunta es para ti, Javier. Venga. ¿El headhunting es un gasto o una inversión? Pues yo creo que esta es nuestra responsabilidad, entender que el headhunting es una inversión. Sobre todo, perdona, Javier, porque al final muchos clientes dirán, pero si ya lo puedo mirar en LinkedIn, claro, ¿no? Claro. A ver, yo creo que el headhunter, que no me gusta la palabra, pero digamos que el buscador de talento no tiene que ser un enviador de currículums. Tiene que ser aquella persona que, entendiendo el contexto, entendiendo la empresa, entendiendo el puesto que se quiere crear, pueda determinar no solo a nivel curricular cuáles son las opciones que te da el mercado, y efectivamente, como decía Ramón, pues educar a estas personas en, oye, que es que a lo mejor los candidatos no es que sean malos, es que para el presupuesto que tienes, redefinimos el presupuesto o redefinimos la posición, pero si no, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nosotros educamos, pero luego, una vez presentamos estos currículums, hay que ayudarles durante todo el proceso de selección para que la marca no les sesgues, ¿no? Que sea muy flashy. Por lo mejor no el que tenga mejores marcas va a ser el mejor candidato, sino aquella persona que se pueda integrar mejor dentro del equipo. Y yo, por ejemplo, soy muy, muy proactivo a incluir business cases o presentaciones, e incluir herramientas diagnósticas como son Assessment Ejecutivo para corroborar todo lo que se ha hecho durante el proceso de selección, ¿no? y las referencias, ¿no? Entonces, si sumas tú todo esto, al final minimizas el error en el proceso de selección, o esa sería nuestra labor, ¿no? Y al minimizar el error y conseguir una persona adecuada, realmente al final nosotros tenemos la fortuna de poder cambiar la historia de mucha gente y de muchas compañías. Y si tú consigues a la persona adecuada que consigue pues relanzar una compañía, un proyecto, pues realmente yo sí que lo veo, como decía tu Santa Madre, como una inversión, ¿no? Y no tanto como un gasto. Pero eso depende de nosotros. Muy bien, muy bien. Y bueno, la tercera y última pregunta de Reason Why es para ti, Nuria. Una vez que termina el proceso para que un profesional encuentre su nuevo reto, ¿seguís en contacto? ¿Os llaman en alguna ocasión para solicitar ayuda en momentos de incertidumbre o cierto conflicto emocional? Sin duda, sí.
Al menos nosotros desde TimeBorrow lo hacemos siempre y para nosotros es muy importante ese seguimiento para entender cómo está teniendo éxito esa persona o cuáles han sido esos errores que hemos podido llegar a cometer todos en el proceso de selección, y luego por una parte muy egoísta, porque es bonito seguirle la pista a buenos profesionales. Totalmente. Muy bien. Pues nada, la última pregunta de Natalia es una pregunta para todos. Es la pregunta, como habréis visto en otros podcasts, la pregunta recurrente. Y bueno, vamos a ver cómo respondéis vosotros. Natalia, cuando quieras. ¿Cuántas veces has pensado en el último año en dejar tu trabajo y por qué? Venga, Nuria, dispara. Yo soy una afortunada y tengo que decir que uno cuando emprende al final toma las riendas de su vida y es difícil, pero yo no he querido dejar mi trabajo. De hecho, siempre hacemos la broma con mi marido porque jugamos mucho al Euromillón y probablemente trabajaría menos horas, pero estoy segura de que me seguiría dedicando a lo que hago porque me apasiona, me encanta con lo que... Muy bien, muy bien. Javier. A ver, yo estoy en el barco de Nuria. Al final, la emprendeduría... o sea, es un modo de vida, ¿no? Dicho lo cual, tienes las mismas crisis de fe que puedes tener trabajando para un tercero, ¿no? Y esas crisis de fe son lógicas por crecimiento personal, por agotamiento del puesto, ¿no? Que hablaba antes Ramón, ¿no? Agotamiento del puesto, del aprendizaje en el puesto en el que estás. Entonces yo creo que en mi caso he encontrado un modo de vida. Yo al final reporto a Javier Cuesta y en ese sentido, pues ya mi consejo, pero tengo esa capacidad de poder pues, organizar mi jornada laboral en base a lo que a mí me gusta hacer, delegar en profesionales de marketing, en profesionales de IT, en profesionales financieros, lo que no se me da tan bien. Y estar muy y tener la posibilidad de tener un trabajo que esté muy en línea con quien es Javier Cuesta. Muy bien. Que evitar las cosas que nos gustan y aumentar las cosas que nos gustan. Muy bien. Ramón. A ver, yo creo que como emprendedores todos tenemos esa fortuna, pero la realidad es que emprender es muy difícil, ¿no? Es una compañía en crecimiento, levantando rondas, ¿no? Pues es duro, no te negaré que es muy duro. Ahí yo tengo la fortuna de que estoy muy bien rodeado con mi mujer, que es un pilar, y porque tengo un socio con el que nos entendemos muy bien, ¿no? Y que ha sido una roca. Pero es difícil, esa es la realidad. Y yo sí que creo que en algún momento he pensado, joder, este reto realmente voy a ser capaz. Yo creo que ha habido momentos de eso, pero luego en cuanto ves, ¿no? El impacto que tienes, las cosas que estamos lanzando, la energía con la que llegas a la oficina que tienen el equipo, en esos momentos bajos que yo al menos haya podido tener este año, se me pasa rápido la tontería y sigo empujando como el primer día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí la clave es rodearse de gente que te aguante, porque los emprendedores trabajamos, yo por lo menos, muchas veces en horarios o en días que no son los habituales. Totalmente, muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por toda vuestra respuesta. Estoy seguro que han salido muchos aprendizajes que todo el mundo pues va a aplicar. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, por ir escuchando este podcast y os espero el próximo mes. Muchas gracias.